Muchos de los que han pasado por política comparten la misma idea de que todo ciudadano en algún momento debería estar un poco al servicio de su ciudad, de su comunidad, del gobierno y vivir la experiencia de ser político. Yo creo que en el sistema educativo tendría que haber, no sé si una asignatura que se llamara política, pero sí explicar lo que es la gestión de la cosa pública. ¿Por qué es tan lenta y burocrática la administración en general? Se convierte en un viacrucis, ya no te hablo de una licencia, de un proyecto empresarial, del tipo que sea. Tú casi lo has comentado antes, y yo lo simplifico y no quiero ofender a nadie. Está gestionado por un grupo de aficionados. Menorca no solo se saborea, se vive a través de su gastronomía. Y pocos han sabido capturar esa esencia como Antonio Juaneda, quien a través de Cómete Menorca ha creado el perfecto altavoz para fusionar y promocionar la cultura gastronómica de Menorca. Hoy, en una nueva edición de Charlas que Inspiran, en un lugar fascinante, damos las gracias a Antonio por abrirnos este balcón a las cristalinas aguas de Sant Andria en Ciutadella para realizar este nuevo podcast. Antonio, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y bueno, encantado de estar contigo y poder charlar de lo que vaya surgiendo, ¿no? Bueno, tú dirás. Fenomenal. Yo creo que si es que queda alguien que no sepa quién es Antonio Juaneda en Ciutadella, daremos 3 pinceladas que además luego desgranaremos en esta, yo no quiero llamarlo entrevista, conversación que fluya. Antonio es economista, menorquín, aunque hoy a caballo entre Mallorca y Menorca, con dilatada experiencia en la vida política y pública de Menorca, ocupando puestos clave como el de delegado del gobierno en Menorca, ocupando la vicepresidencia del Consell Insular de Menorca, dirección general, responsable en materias tan relevantes como la economía, turismo y medio ambiente. Pero dentro de todas sus facetas políticas también prevalece la gastronómica, esa pasión que se ha convertido hoy también en algo más, ¿no? En 2010 creaste Cómete Menorca, esa plataforma que da a conocer la gastronomía menorquina. Además, eres miembro fundador de Fra Roger, Gastronomía y Cultura, una asociación que lucha por trabajar, por conservar las tradiciones culinarias de Menorca. Sin ninguna duda, una trayectoria que además que seguro entre medias habrás hecho muchas otras cosas, que luego hablaremos de todo ello, pero antes que nada, y lo más primordial, y yo creo que es lo que quiere saber todo el mundo, ¿qué es este lugar donde estamos que nos tiene fascinados, esta historia, esta memoria viva de Ciutadella, esta ubicación única de ensueño, que yo creo que además muchos menorquines no saben ni que existe? Me contabas un poquito la historia de Culauet de Sanacra. Cuéntanos, Antonio, ¿dónde estamos? Bueno, estamos efectivamente en lo que fue la vivienda durante muchos años y la gran obra de mi abuelo Colau, Colau, conocido por Culauet porque era bajito. Y él empezó pues, ya de mayor, porque él era zapatero, artesano, en Ciutadella y bueno, pero era ya una persona especial, con inquietudes culturales, le gustaba mucho el contacto con la naturaleza y en un momento dado lo deja todo, familia, trabajo, y se traslada a esta cueva, a estas cuevas que eran de un conocido suyo y bueno, en principio se las dejaba y tal, pero fue cogiéndole el gusto a vivir al lado del mar, en contacto con la naturaleza y acabó comprando lo que hoy es el restaurante Sanacra y que en su momento fue el bar que puso él y su modus vivendi los primeros años. Y se trasladó aquí con esta idea de vivir su vida apartado un poco de la sociedad. Es un fenómeno un poco de esas personas que casi se autoexcluyen de la sociedad para vivir a su manera y de alguna forma reivindicar una serie de valores, porque estamos en una cueva que era una cueva que no tenía más que sus paredes naturales, etcétera, ¿no? de la cueva, y él acabó esculpiendo aquí toda su filosofía de vida, toda su obra durante más de 20 años, ¿no? Y bueno, ese es el espacio. Él falleció hace 8 o 9 años y lo estamos disfrutando sus nietos y 2 de sus hijos que todavía viven. Y es un lujo, es un privilegio, Sant Andria, al lado del mar.
y rodeado de ese legado que dejó Colau, mi abuelo, y del que estamos pues muy orgullosos, ¿no? Lo decías antes, hemos dado un paseo que luego lo compartiremos en imágenes para que un poco la gente conozca un poquito más de este rincón. Es quizá de esos casos atípicos de donde el autor vive dentro de su propia obra, ¿no? Que comentabas antes fuera de micros, ¿no? Efectivamente, de hecho eso lo dijo una profesora de una universidad de California, que ha hecho y nos la mandó una obra buscando en España y en el mundo espacios singulares realizados por la mano del hombre, y dice, y estaba fascinada por esta cueva, por la cueva que vinculada a Sanacra, pero que hoy la llamamos Kiana, que era el nombre artístico de mi abuelo. Bueno, en definitiva, lo que te venía a decir, que me has comentado, que dice, ese es uno de los casos más singulares de cómo el artista vive en su propia obra durante años y la va creando él mismo, habitándola y viviéndola, ¿no? No, es que el nivel de detalle, de esmero que tiene está fuera de cualquier cosa, yo creo que antes nunca vista aquí, ¿no? Sí, sí, además tenemos la suerte que él, como tenía mucho tiempo, imagínate, 365 días al año, y aquí lo que hacía pues era eso, leer. Hacía esculturas porque él vivía de una pequeña pensión, pero también de las esculturas que hacía y las vendía, ¿no? Claro, te decía que tenemos la suerte de que dejó manuscrito en más de 100 folios todas sus reflexiones, el porqué de todas las esculturas que están en la cueva. Él hace como una especie casi de visita guiada, desde que llegas a la cueva y ves a los personajes que te están esperando, y él dice, están viendo a ver con qué intenciones vienes y tal, a ver esa cueva y tal. Después explica todo lo que hay dentro, ¿no? Y el por qué. Porque todo tiene su simbología, todo tiene su significado que él dejó escrito, y bueno, es un legado poco conocido, como dices tú, poco conocido. De hecho, hoy casi debe ser una gran responsabilidad para la familia mantener este espacio, medio contarlo a quien se quiera o se pueda, ¿no? Y no dejarse pervertir yendo a nuestro terreno por un mercado inmobiliario que quizá hoy esto pondría un precio muy elevado, que por otro lado ya está bien que no todo se venda y que no todo puede tener precio en esta vida, ¿no? De hecho, cuando él falleció, claro, hubo sus dudas y tal, pero al final enseguida nos dimos cuenta que lo que dices tú, había que preservarlo y vivirlo. También es verdad, y en honor a la verdad, es que él, claro, cuando se fue en una sociedad como la de Ciudadela conservadora, en los años 70, era un personaje raro, era un bicho raro, ¿eh? Se fue a una cueva, venías aquí, estaba con un taparrabos en verano, bañándose negro del sol y tal y cual, y dices, ostras, no fue muy bien considerado en Ciudadela en general. Aquí venían los crápulas, cuando tenía el bar, incluso hay gente que era en aquel momento más joven que él, y vienen hoy en día con 70 años y nos cuentan historias de cuando él estaba aquí, les contaba, y las charlas y tal, ¿no? Y sí, la verdad es que nos dimos cuenta enseguida que había que preservarlo e incluso darlo a conocer, porque claro, él se marchó y el contacto con la familia, yo mismo le veía muy de vez en cuando por dinámicas de vida distintas, etcétera, ¿no? Y después, al fallecer, sabíamos que él quería que eso se conservara, y nosotros asumimos un poco, con muchísimo gusto, el papel de conservarlo y divulgarlo incluso, porque él quizá lo enseñó menos, pero nosotros, redes sociales, claro, lo disfrutamos aquí en verano y todo el año, y cuando viene gente a verlo nos gusta explicarlo, porque tenemos ese orgullo, ¿no? del abuelo, en mi caso, ¿no? Brindo por esto, porque en un mundo y una sociedad además tan normal, en teoría, hacen falta más personas raras para que pasen cosas buenas, ¿no? Con lo cual, creo que en este caso fue un visionario. Fue un visionario, efectivamente, sí. Muy bien. Yéndonos un poco a tu trayectoria política y en la administración pública, en la que aún hoy mantienes tu cargo, en este caso dentro de la agencia tributaria, ¿qué destacarías en tu paso por la delegación del gobierno, por política, como esos momentos a destacar, como pequeños logros o donde tú realmente te sentiste realizado en el cargo? Quizá también, ¿por qué no?, esos momentos donde fue lo contrario, ¿no? O no te sentiste de verdad conectado con lo que estabas haciendo. Recuerdo 2019 te postulaste a la alcaldía de Ciutadella, que no se produjo. En el 21 ya finalizaste hasta el momento tu vida, tu etapa política. ¿Cómo vives el recuerdo de esos momentos? Sí, bueno, yo, la valoración general sobre mi paso por la política es
muy positiva a nivel personal, porque a mí me ha dado muchísimas cosas, aparte de amistades, pero experiencia, vivencias, capacidad de gestionar situaciones. Yo, vamos, no sé si decirle debo mucho a la política, porque bueno, pero sí que me ha aportado muchísimo en mi vida, muchísimo conocimiento y muchísima experiencia. Y después a nivel ya, diríamos, práctico, como dices tú, de cómo ha sido un poco la trayectoria y la evolución. Empecé muy joven, con 30 años, 60 los tengo ahora. Ahora estoy cumpliendo 30 años desde que empecé, de la mano de Joan Huguet, que fue presidente del Consell. Yo era interventor del Consell y le llevaba la firma al presidente y él siempre me decía, no te marches, siéntate mientras yo firmo, siéntate conmigo. Y eso generaba mientras firmaba, diálogo. me contaba, ¿qué te parece? ¿Has visto el periódico? Y esto y lo otro. Y me contaba cosas que hacía y yo, que era un técnico, y decía, ah, bien, muy bien, opinaba porque me pedía la opinión. Y acabé interesándome por la cosa pública, no solo desde el punto de vista de laboral puramente como interventor, yo era un especialista en economía, en presupuestos, etcétera, pero empecé a coger el gusto por la cosa pública y Juan Huguet me ofreció participar en una lista electoral, pero tenía 30 años y fui vicepresidente del Consell con 31 años, muy joven. Después, en aquel momento, por un tema interno del partido y de la política, Juan, que era nuestro mentor, se marchó. Y bueno, fue una etapa con sus claros y sus sombras y sus luces, pero muy interesante, porque compartí, por ejemplo, con Simón Gornés proyectos muy bonitos como consellers del Consell, muy jóvenes, con mucha ilusión. Claro. Creamos el plan de turismo cultural, hay cosas que están aquí en Menorca que todavía existen y perviven y tienen éxito, que son obra nuestra, ¿no? Con la colaboración de quien fuera, ¿no? Que empezó con vosotros un poco. Sí, empezó con nosotros y de eso me siento orgulloso. Después vino, pues estuve 4 años de director general de Relaciones con el Parlamento, conociendo muchísimo. Yo había sido diputado, pero después estuve en el Govern con Rosa Estaràs y Jaume Matas y conocí muy bien la relación Govern-Parlament, esa dinámica entre el legislativo y el ejecutivo que me fascinó, me encantó este cargo también. Después pasé por el Ministerio de Medio Ambiente, estuve 3 años en Madrid, también una experiencia alucinante porque yo era asesor parlamentario, iba al Congreso, al Senado, a gestionar los temas del Ministerio por mi experiencia. Claro, era un nivel. Y bueno, también fue muy enriquecedor. La ciudad, Madrid, los fines de semana, conocer España, los alrededores y España en general y tal, fue muy bonito. Y bueno, y después ya prácticamente pasé unos años que no estuve en ningún cargo político hasta que me llamó Santi Tadeo para ser delegado del gobierno, como se decía antes, de Menorca. Me gustó muchísimo también el cargo. Y bueno, y también es una experiencia muy bonita. Y acabé intentando ser alcalde de Ciudadela. Ya estaba medio retirado y Coya Sugrañes, que era presidente del partido, todavía lo es, me dice, Juaneda, calienta que sales. ¿Qué pasa? No, necesitamos un referente, alguien con experiencia como tú, tienes que dar el paso y vamos a intentar recuperar la alcaldía de Ciudadela, y no fue bien. Eso sí que es uno de... una espinita. Sí, la expectativa fue muy buena porque por mi trayectoria pensar, la gente dice, ostras, ¿quién mejor que ha conocido todas las administraciones de Ciudadela, conocido tal? Pero bueno, yo había vivido mucho fuera y tal, y bueno, no sé por qué. Al final, bueno, no sé por qué. La gente optó por la continuidad y no por el cambio, etcétera, ¿no? Y bueno, y ahí sí que estuve 2 años en la oposición. Me encantó ser concejal de Ciudadela, de mi pueblo. O sea, empecé como bastante top, conseller, vicepresidente del Consell con 30 años y acabé en casa, ¿no? Un poco. En casa, concejal en la oposición, picando piedra. Pero me gustó mucho el cargo, la representatividad, lo que supone ser concejal de tu pueblo, me gustó. Pero a los 2 años dejé la política y di paso a otra gente. Digo, bueno, yo ya he hecho lo que tenía que hacer. ¿Volverías hoy a la política? Bueno, tendría que ser por algo que, no sé, que me ilusionara muchísimo, pero ya no veo muchas ocasiones para que eso ocurra, ¿no? Y también es verdad que yo con el tiempo y la política, quieras que no, también desgasta y quema, ¿eh? Vull dir que yo también estoy en una fase de ir soltando lastres y no... más que coger nuevas responsabilidades, ir dejando las que puedo dejar de las que tengo, ¿no? Con lo cual no es muy fácil, no es muy probable que ocurra. Muchos de los que han pasado por política comparten la misma idea de que
todo ciudadano en algún momento debería estar un poco al servicio de su ciudad, de su comunidad, del gobierno y vivir la experiencia de ser político. ¿Lo compartes también? Totalmente, totalmente. Estaría muy bien que incluso yo creo que en el sistema educativo tendría que haber, no sé si una asignatura que se llamara política, pero sí explicar lo que es la gestión de la cosa pública. Porque los políticos, que la clase política en general, que está muy denostada, pero también ejercemos una función importantísima a todos los niveles, desde un concejal de pueblo hasta el presidente del gobierno. O sea, lo decía el otro día una conferenciante que estuve escuchando y tal, dice, es que los políticos tenemos que tomar decisiones que afectan muchísimo a la gente, o sea, ante situaciones muy complicadas, como la Dana, por ejemplo, o en situaciones más cotidianas y más próximas, ¿no? Pero al final, la decisión de muchísimas cosas recae en la gente que está en política. Y como decía, a pesar de que la clase política está denostada en general, la gente también le tiene un cierto respeto al político. No sé si tú percibes un poco eso también, porque, bueno, yo creo que es por eso, porque saben que tus decisiones pueden ser importantes, les pueden afectar. Y estaría muy bien que se le explicara a la gente en la escuela, pero que si pudiera ser concejal o trabajar en la cosa pública un tiempo, como la mili, o sea, una mili política. volver a aquello. Pero bueno, sí, hay que mucha pedagogía con la política, me encantaría que se hiciera, sí. Tú que conoces bien las islas, y Menorca evidentemente en particular, Menorca seguramente se ha caracterizado siempre por ser la isla más protegida, más conservada de seguramente todo el archipiélago. ¿Esto crees que ha creado un freno o realmente ha sido una bendición y una oportunidad para lo que hoy es Menorca en su trayectoria? Bueno, eso supongo que tiene sus épocas mejores y peores. Yo creo que hoy en día es una suerte que hayamos sido una isla más conservadora en el sentido de conservación del medio, etc. En realidad se debe por razones sociológicos empresariales, y es que aquí el sector de la bisutería, el calzado, incluso el agroalimentario ocupó a la gente, mientras en Ibiza, estaban por ejemplo, otras cosas. En Ibiza en el siglo XIX eran primitivos, o sea, el turismo aportó mucho a islas como Ibiza y Mallorca, que no tenían un sector industrial o un sector secundario tan potente como aquí, y nuestra incorporación al turismo fue ya con la crisis de los sectores industriales, por la entrada de productos asiáticos, bueno, por diversos factores, por no modernizarnos seguramente, y bueno, y se produjo un proceso de filtración de lo que eran las empresas que empezaron a ser poco competitivas, y el capital se fue yendo al turismo. Esa es mi visión y mi análisis un poco de por qué nos incorporamos 20, 25 años después de Mallorca y de Ibiza. Pero claro, eso ha permitido que hoy, que la gente valora otras cosas, que Menorca tiene un perfil para un público que yo creo que puede ser es muy interesante para nosotros hoy en día, ya lo es, y que lo va a ser más en el futuro, si se fomenta esa parte, ese espíritu más de la reflexión, la tranquilidad, el ritmo de vida pausado que respira Menorca. A pesar de la masificación en momentos puntuales, Menorca es imprescindible que conserve este perfil, no sé cómo decirlo, esos valores, ¿no? que hacen que el que viene a Menorca pues busca eso y en general lo encuentra, ¿no? Yo creo que es una ventaja. Sin duda, coincido totalmente. Llevado tanto a política como a lo social, siempre ha existido esa rivalidad Ciutadella-Mo, ¿no? Aquello de que la capital, el aeropuerto, queremos un puerto, ahora tenemos un puerto, vienen todos por Ciutadella. Si el de Ciudadela viene a Mahón, me escondo que no me vean que he ido a comprar a Mahón. El de Mahón quizá más tolerante hacia la travesía, hacia el otro lado. ¿Esto es un mito? ¿Sigue existiendo? ¿Cómo lo ve un ciudadellenc la realidad de ese Mahón Ciutadella? Pues yo soy un ciudadellenc que ha hecho política en Mahón toda la vida casi, o sea que soy un ciudadellenc viajado, entre comillas, ¿no? Pero bueno, yo huyo mucho de los localismos, ¿eh? A veces hay cosas que dices, ostras, no saquemos las cosas de sitio, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, yo siempre lo resumo en que los de Ciudadela vamos a Mahón por necesidad, por la administración, la sanidad, no sé qué, no sé cuántos, vamos porque necesitamos ir a Mahón.
Yo he hecho política en Mahón porque las instituciones mayoritariamente están allí. He hecho la carretera millones de veces, ¿no? Y los mahoneses o los de la zona de Levante vienen aquí por gusto. Vienen a disfrutar de Ciudadela, que es una ciudad que sale a la calle, que hay ambiente en las terrazas y que, y que se come bien también. Está bien tirado. Pero sí, yo creo que va a menos, yo creo que la gente joven lo tiene mucho menos en cuenta porque es mucho más abierta en general, pero sí quedan... Yo, como anécdota, hay un personaje que cada vez, casi todavía me dice, sembla mentida con lo que tú mandabas, que todavía se llame queso Mahón. Guarda el queso de Menorca, cuando ¿no? el queso lo hacemos aquí, en Ciudadela. Bueno, sí, no. Tiene que doler. No, y hemos tenido, ahora me acuerdo de algún episodio, yo era muy joven, conseller del Consell, y había gente muy beligerante, incluso se planteó que si la sede del Consell, si la hacían nueva, que la sede del Consell se construyó siendo yo interventor y después conseller. Claro, la presión de los ciudadanos. Era llevarla. De que se tiene que hacer en Ciudadela porque aquí tal y no sé qué, ya son demasiados años en Mahón, tienen todo. Ahora tenemos la ocasión de hacerla aquí y nos montaron algún pollo. Divertido, ¿no? Ciutadellans de la Selva. Hostia. Pero bueno, nosotros actuamos con responsabilidad. Yo aguanté un par de envites de ostras. Me acuerdo que iba según a qué sitio de Ciudadela y te ponían mala cara, pero bueno. Si podemos al final sacar lo bueno de cada uno y podemos hacer una buena Yo en Mahón también, la gente que conozco de Mahón, pues también me parece una ciudad muy abierta, la gente, no sé, me gusta el carácter también de los mahoneses. Pero Ciudadela me encanta la ciudad y me encanta nuestras tradiciones, ho celebran tot, las fiestas, tal, las celebramos todo. No, aquí, todo. Es verdad que viene especialmente de fuera y le hablas de esta divergencia a escasos 45 kilómetros. Sorprende muchísimo, tanto lo lejos que parece que está una ciudad de otra, ¿no? Como el pensamiento también que hay, ¿no? Y algún amigo que es de fuera y dice, ¿tú no distingues? Le digo, ¿tú no distingues un mahones con el habla de un ciutadano? Y dices, no, me parece que habláis todo igual. Habláis igual de mal los dos, ¿no? Totalmente. No, coincido. Y siguiendo con polémicas, o rivalidades más que polémicas, para no poner ahí el dedo en la llaga, siempre se ha dicho que Menorca ha vivido a la sombra de Mallorca, ¿no? Que por mucho que queramos, Menorca sucumbe a las decisiones y a la hoja de ruta que dibujan desde Palma, especialmente. ¿Crees que aún hoy esto sigue siendo así? ¿Menorca puede o está decidiendo hacia dónde quiere ir o aún sigue un poco acomplejada o a merced de la decisión que mueve Mallorca? Bueno, lo que sí es cierto que los menorquines en las instituciones que compartimos con el resto de las islas siempre tenemos que estar atentos a ver qué hacen los mallorquines, que se acuerden de que estamos aquí, ¿no? Me ha pasado un montón de veces de, oye, pero estáis hablando de un tema y tal. ¿Os habéis parado a pensar que Menorca también, o que tenemos otras necesidades y tal? Yo en mi época era muy habitual tener que recordarlo. Y yo creo que todavía existe esto, ¿no? Y también es verdad que, claro, tenemos autonomía, tenemos competencias del gobierno, el Consell es una institución muy arraigada en Menorca y tal, pero es una cosa que conozco desde dentro porque he manejado los presupuestos del Consell muchas veces, no tiene autonomía financiera y eso para la política es fundamental. O sea, si tú tienes recursos y no dependes de nadie. Y no dependes de nadie, puedes hacer política. Si tienes que ir a pedir o estás a expensas de lo que te aporte en otras administraciones, es más complicado decidir por ti mismo, ¿no? Pero sí que ha habido presidentes y presidentas, Joana Barceló, Joan Huguet mismo y Santi Tadeu han sido reivindicativos con esto y se han conseguido muchas cosas, ¿no? Pero siempre hay una resistencia, esa fuerza que atrae hacia el centro y tal y cual. También supongo que va por un tema poblacional, por votos, por magnitud, ¿no? Sí, pero bueno, lo que intentamos transmitir es que podemos tener necesidades distintas y bueno, y cuesta. Es que lo hemos visto precisamente en materia de económica, turística, de vivienda. La realidad de Menorca es muy distinta a la de Mallorca y la de Ibiza, por eso que siempre esa reivindicación de que gobernar para todos y etiquetarnos de la misma forma, creo que es el primer error de bulto, porque las realidades son muy distintas. Que fíjate que las islas han tenido una evolución histórica y sociológica, somos muy distintas las islas, ¿eh?
Y claro, se legisla desde un Parlamento que legisla para todas las Islas Baleares, y eso a veces lo complica mucho, porque las excepcionalidades, los ibicencos siempre han sido también muy reivindicativos y han tenido, o sea, polémicas por este motivo. Me imagino que en cualquier territorio todos se sienten especiales y diferentes, incluso en territorios continuos, en la península y tal, pero aquí es que realmente la evolución de las islas en modelo económico y en gastronomía, que siempre lo explico, es que es gastronomía mediterránea, es cocina mediterránea, pero es que no hay ningún plato que hagan en Mallorca que hagamos aquí. Claro. Casi, ¿sabes? Y Ibiza no te digo nada, ¿sabes? O sea, es una anécdota, pero que incluso en esto somos muy distintos. Sí, el problema es legislar desde una cámara autonómica para territorios con problemáticas muy diferentes, muy diferentes. Totalmente. Y tú que has vivido en la administración y sigues viviendo en ella y has vivido la evolución, una pregunta que se hace casi toda la ciudadanía: ¿por qué es tan lenta y burocrática la administración en general? Y de cada día más, porque al final vemos que se crean departamentos, comisiones, oficinas de atención a no sé qué, el departamento que vela por no sé cuántos, pero en definitiva, para el ciudadano, ir a hacer una gestión con la administración se convierte en un viacrucis. Ya no te hablo de una licencia, de un proyecto empresarial, del tipo que sea, de obras, de ir a pedir algo a la Seguridad Social, a Hacienda. ¿Por qué a la administración pública es aparentemente tan ineficaz? Teniendo una estructura que en Menorca, si lo llevamos a la empresa, no existe ninguna empresa como el Consell Insular de Menorca por volumen y por teórica capacidad de gestión, ¿no? Sí, la verdad es que yo ahora en mi trabajo actual en la agencia tributaria en Palma, que tengo turnos de atender al público y tal, también te das cuenta, dices, o sea, viene gente con que hace no sé cuánto tiempo que no me decís, que no sé qué, y lo he vivido como político también, como es natural. Pero eso se produce para mí por dos factores. Uno es que por cuestiones de garantías para la sociedad se ha creado muchísima normativa de protección, de acampadas, de acceder a... O sea, hay muchísima normativa que es para garantizar seguridad alimentaria y mil cosas que antes pues, no tenían tanta importancia o no estaban reguladas y se hacía mucho más rápido, pero con menos garantías seguramente, ¿no? Claro, y eso choca con quién tiene que gestionar todo ese gran entramado de normativa que se superpone. El Estado autonómico ha provocado pues, una proliferación de administraciones y tal, y una proliferación de normativa. Todo este entramado, al final lo gestiona un equipo humano que tiene poco que ver con una empresa, como puedes comprender. Claro. Porque, bueno, con todo el respeto a los funcionarios, que yo también lo soy, pues hay de todo. Pero, ¿qué pasa? Tú que conoces el mundo de la empresa, como yo en mi familia y tal, si no hay un orden, un mando, una estructura, un protocolo, un tal, pues la gente se relaja. Después, si dependes de la actitud personal de la gente, añade todo culo, hay de claro, todo. puede dejar ir. Hay gente excelentes trabajadores, con una actitud muy positiva, y hay gente que no. Y eso en la administración es un problema porque... Vicia un poco quizá el sistema en sí mismo. Por lo que te decía antes, hay tal complejidad normativa y tal complejidad de trámites y necesidades del ciudadano porque se las hemos puesto nosotros, y está gestionado por mucha gente, pero no con una estructura quizá lo más eficiente, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, tú casi lo has comentado antes. Normalmente en un pueblo la mayor empresa en términos de facturación, presupuesto municipal y personal es el ayuntamiento. Hay pocas empresas en muchos pueblos mayores que el propio ayuntamiento. Y yo lo simplifico y no quiero ofender a nadie. Está gestionado por un grupo de aficionados. ¿Por qué? Porque el proceso de selección no es por capacidad de gestión, con todo el respeto. Y además esto es un principio constitucional de que todo el mundo tiene derecho a acceder a gestionar lo público. Pero quizá, sí. Pero hay gente que a veces te lo dice, bueno, tendría que haber un algún filtro. Claro. Pero claro, eso hace que no todo el mundo pueda tener opción a participar en la vida pública, pero eso es un problema. Bueno, quizá, y es otro debate, pues la política en sí misma no va tanto, quizá no debería ir tanto de cantidad, sino de calidad, de no haber tanto político, pero que esté más bien pagado,
que no cree ya una barrera para quien viene, que luego cuando vuelva al mercado laboral privado pues se vea etiquetado porque tú eres de este partido o del otro. También pasa esto. Estás mejor valorado en una empresa privada que en la propia política, y por eso seguramente acaba siendo alcalde el que poco o nada ha hecho en gestión, lleva urbanismo quien poco o nada sabe de apartados técnicos. Pero en teoría esto podría seguir siendo así, o sea, puede ser un excelente alcalde sin formación universitaria, por supuestísimo, y debe haber muchos casos así, y gente muy formada que es un pésimo político, ¿no? El tema es que tendría que existir una estructura de gestión profesionalizada, ¿sabes? Y los funcionarios se supone que son esto, pero claro, realmente los que mandan son los concejales y el alcalde y tal. No sé, hay casos, por lo visto, me explicaron hace tiempo ya que el Ayuntamiento de Barcelona es uno de los ayuntamientos que es muy eficiente porque tiene una estructura profesionalizada. O sea, el gerente de urbanismo es un tipo que viene de la calle, que tiene un currículum espectacular y cobra mucho, pero claro, funciona y tiene una estructura de directores, coordinadores, etcétera, ¿no? Sería un poco más profesionalizar la gestión. Y que seguir, por ejemplo, el político puede decir, vamos a poner todas las luces del pueblo en LED o de bajo consumo y tal, pero cómo, a quién, tal, eso ya no es cosa del político, que lo haga el gestor. El técnico, el gestor, claro. El gestor, y que lo haga de la forma eficiente, rápida, económica, tal, no sé qué, ¿no? De todas maneras, y resumiendo un poco el apartado de la política, ¿no te da esa sensación de que un poco todos estamos ya un poco hartos en este país de la política en general, ¿no? Un poco ha creado ese hastío, esa separación, ese o estás a favor o estás en contra de todo, no hay términos medios, te has de posicionar en casi cualquier discusión, sea de trabajo, sea en casa o sea en la calle. Y sin ir más lejos, con el actual presidente Sánchez y lo que le han vuelto, que si los casos de su esposa, que si el esperpento de su hermano, que si tengo un trabajo pero no sé dónde voy, que si ahora con Ábalos y sus amigas, ¿no? Un poco, ¿no da esa sensación de que vamos de país democrático, progresista, moderno, pero en definitiva no es acorde lo que realmente se está demostrando ya en la política estatal y de más alto nivel en este país? Yo siempre lo digo, he hecho en falta mucha más capacidad de acuerdo y de pacto, ¿no? Y yo soy crítico con el actual gobierno porque veo que fomenta de alguna forma el frentismo, ¿no? No sé, bueno, debe ser porque les es rentable políticamente. Crédito político. Yo creo que se está generando las dos Españas, ¿no? Yo a veces lo digo a amigos y tal, digo, oye, yo durante los primeros años de la democracia, que hicimos una transición para mí muy modélica, vamos, y con buenos resultados, con estabilidad durante muchos años. Yo durante 20 años no había oído hablar nunca de fachas, ni de Franco, ni de nada de esto. Y hoy está en boca de todos, en las tertulias políticas, estamos hablando permanentemente de esto, en una política de frentismo, desde mi punto de vista. Y es necesario muchísimo el pacto. Yo, bueno, en mi actividad política he intentado ser esto, ¿no? Dialogante, pactista, y sobre todo cuando estás fuera de la política te vuelves incluso más, claro. ¿Sabes? Porque yo ahora soy incluso más crítico con los propios, pero también muy crítico con los otros. O sea, tienes una actitud de decir, oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué cada pleno del Congreso es una discusión incluso burda y de bajo nivel, etcétera, ¿no? ¿Por qué no hablamos de pactos, de políticas? ¿Por qué con la Dana no podemos ir todos juntos a intentar paliar el dolor, solucionar los temas y tal, ¿no? Y tenemos que utilizarlo como arma arrojadiza en todo. Es que hoy en día yo lo he hecho en falta, soy crítico sobre todo con el gobierno del Estado, porque a pesar de que del proceso autonómico que se suponía que el gobierno estatal tenía que ir menguando un poco, pues hay más ministerios que nunca, tiene más poder que nunca, y las autonomías siguen acumulando también personal, funciones, tal, y no se entiende muy bien, ¿no? Pero marca mucho todavía la política, como tú acabas de comentar también, el gobierno central, el gobierno del Estado, y para mí está llevando una deriva, no me gusta nada, me encantaría que hubiese muchísima capacidad de pacto. Y bueno, y a veces ya no va tanto de quién gobierna, de si de una ideología o de otra, sino lo que tú bien apuntabas. Yo creo que al final se ha perdido un poco el rumbo en hacer unas políticas para la ciudadanía
y en lugar de eso se está haciendo una política partidista, mirándose a uno mismo, y se ha perdido mucho el rumbo en este sentido. Volviendo a Menorca, Menorca evidentemente, lo sabes, vive de los servicios y del turismo hoy por hoy, dejando en un lugar delicado la industria, la poca industria que queda, y el campo y la agricultura menorquina. ¿Cuál es tu visión en este sentido? ¿De qué manera se puede recuperar o reconducir lo que antes fue un emblema para Menorca, como era el campo, la industria? ¿Cómo cohabitamos con estos servicios que de alguna manera también garanticen y no nos dejen solo con la carta del turismo para que Menorca tenga una prosperidad en los próximos años? Sí, un poco lo que decíamos antes. Tenemos que tener claro lo que es Menorca como destino turístico, porque no podemos obviar que el Producto Interior Bruto de Menorca se nutre del sector servicios y del turismo directa o indirectamente, con lo cual eso hay que cuidarlo mucho, y el campo es fundamental, y sí, hay que hacer políticas que preserven esto, ¿no? Volver a un sector industrial potente hoy en día no tiene muchísimas opciones ni mucho sentido. Sí tiene sentido los nuevos sectores, o sea, lo que es o sea, trabajar desde la isla, o sea, entrar en unas dinámicas mucho más de futuro. Yo creo que aquí falta un poco de visión de futuro, de que Menorca tenga esa vocación de lugar avanzado en términos de, pues eso, de otra manera de entender el ritmo, la vida, la empresa y los sectores en auge, etcétera, ¿no? Seguimos un poco dando vueltas un poco a lo mismo. Es verdad que en turismo hemos pasado de un turismo de tour operador, de urbanización, de tal, a un turismo de mucha más calidad desde mi punto de vista, ¿no? Mucho más independiente, vienen por su cuenta. El sector servicios ha crecido mucho, el sector gastronómico, que ahora hablaremos de él también, y creo que eso tiene que conservarse. Yo no soy muy pesimista, de todas formas, con el tema del campo y tal. Creo que hay mucha gente joven que continúa pues con sus negocios, produciendo queso y otros productos. Hay productos nuevos, hay servicios turísticos en el medio rural que también son interesantes. Yo creo que seguramente no hay por qué tener miedo al cambio. Yo creo que de hecho hay que ser valientes en ciertas cosas, ¿no? Porque no podemos vivir en lo que éramos, sino que definamos hacia dónde vamos. Y a veces falta un poco de cierta valentía en romper ciertas barreras. Sí, y falta, hay territorios que han tenido algún visionario y ha cambiado, por ejemplo, Bilbao, con determinados proyectos, o Valencia, o hay zonas que ha habido alguien valiente y visionario que ha visto el futuro, ¿no? Y ha apostado por él. Aquí me falta esto, a mí me falta esto. Yo tengo un amigo hermano, porque somos como hermanos, que es Jimmy Pons, no sé si no es muy profeta en su tierra, pero es un personaje que anticipa el futuro. Yo era conseller de turismo del Consell con 31 años, y él veía el turismo activo, que no existía. Había una empresa de turismo activo. Al cabo de 10 años, que él lo vaticinó, había 25. Wow. Y ahora está viendo el futuro también, está viendo para dónde tenemos que ir, pero no le hacen caso. Suele pasar. Porque el turismo, tan hoy en boca de todos, tan en entredicho, tan apuntado como aquel que viene a perturbar el bienestar de la isla, el ecosistema de la isla, los recursos de la isla, la sostenibilidad de la propia isla, porque el reto es encontrar ese equilibrio. Lo apuntabas, yo creo que Menorca hoy tiene bastante definido un turismo más de calidad que de cantidad. Yo creo que a veces solo habría que mirar fuera, donde ves islas parecidas a Menorca, donde las poblaciones se multiplican por 100 o por 1000 en relación a lo que Menorca tiene, o en esas puntas de verano. ¿Pero hay miedo quizá a morir de éxito? ¿Crees que Menorca podría morir de éxito, como ha ocurrido en algunas otras zonas? El riesgo existe, evidentemente, pero creo que los menorquines somos muy celosos de lo nuestro, y no es fácil que perdamos ese espíritu de querer lo nuestro, de conservarlo y tal. Yo creo que la gente en Menorca se mueve si ve eso en riesgo, ¿no? Pero bueno, al final está el debate de siempre, compaginar lo que es pues crecer en actividad económica, en Producto Interior Bruto, y preservar el medio. Eso es un poco lo que supuso y está suponiendo, y ha supuesto durante muchos años, lo que fue el espíritu de la reserva de biosfera. El modelo de reserva de biosfera era esto, ¿no? Por primera vez en la historia, en el año 93,
que se declaró Menorca y Lanzarote reserva de biosfera, se apostaba por compaginar el crecimiento con la Correcto. conservación. Eso es la sostenibilidad en realidad, ¿no? Y ahí estamos. Yo creo que no nos ha ido mal en este tema, pero no tenemos que perderlo de vista. Yo creo que el menorquín somos todos muy celosos de lo nuestro. Hay poca gente que diga, bueno, me da un poco igual que eso se vaya al garete si me salvo yo y tal, ¿no? Efectivamente. Yo creo que no soy pesimista en esto, pero bueno, tampoco tengo ninguna fórmula mágica. Llamaremos a Jimmy entonces a ver qué nos dice. Entrevístalo. Lo entrevistaremos. Hay un lugar como Menorquín, como Maonés, que lo veo con cierto miedo, que es el puerto de Mahón. Para mí, ha habido últimamente algo de polémica, para mí es un lugar fascinante, con una capacidad única para ofrecer vida, ocio, cultura, gastronomía, pero quizá más en entredicho que nunca. También creo que hay una parte donde falta una hoja de ruta de qué quiere ser el puerto de Mahón y que la administración apueste de verdad y haga aquellas inversiones que hace 20 años que nos dicen que van a hacer y que cada 4 años renuevan las intenciones sin que se acaben haciendo. Cambios de circulación aparte, que eso ya es un poco una ideología de lo que se quiere o no se quiere con el puerto. Pero viendo también el sufrimiento de restauradores, de los negocios que hay en el puerto, ¿acaso no es el puerto un lugar maravilloso donde debería explotarse mucho mejor y marcar qué quiere ser el puerto y todo lo que puede aportar para Mahón y para Menorca? Bueno, yo que he tenido la suerte también de trabajar y vivir en Mahón y he conocido el puerto con un amigo que un día me puso en una Zodiac y nos bordeamos todo el puerto, y una cosa que yo ya sabía, me di cuenta con todo lujo de detalles que es todo un universo. El puerto de Mahón casi es un destino turístico en sí mismo, es un conglomerado de actividades de historia, patrimonio militar, batallas navales, pesca, comercio, gastronomía, marisqueo. Es que hay infinidad de actividades en el puerto de Mahón que lo configuran como un polo, un sitio de un atractivo impresionante. A mí me parece que tiene unas posibilidades enormes el puerto de Mahón. El Lazareto, la Isla del Rey, la Mola, San Felipe, todo lo que hay en el puerto de Mahón me parece que es un recurso alucinante y para mí infra explotado, pero en el buen sentido de la palabra. Yo creo que el puerto de Mahón, con una decisión fuerte y una inversión importante y teniendo claro que puede ser, sería un recurso impresionante para Menorca y con muchísimas posibilidades, pero vamos, que me parece un destino en sí mismo fascinante. Sí, a nosotros nos pasa, de hecho, tenemos clientes que acaban luego comprando una casa que su primer contacto con Menorca es a raíz de entrar por el puerto de Mahón, ¿no? De venir, navegar, hacer parada antes de continuar y quedarse prendados de lo que es el puerto de Mahón y de lo que ofrece como lugar en sí mismo y esa apertura hacia el resto de la isla. No es un puerto, es otra cosa, es que es una categoría. Me acuerdo que cuando, como anécdota, era delegado del gobierno, hubo una polémica porque la Guardia Civil multó a un señor que pescaba en los Moll de Pons, pescaba con su nieto y tal y cual, y metieron un sello. Y no, es que la ley de puertos no lo permite. Y al final les hice entender que eso no era un puerto, que era una rada, que era una ría, o no sé cómo llamarlo, porque no era un puerto. El puerto será la zona donde los barcos, el comercio, no sé qué y tal. Y conseguimos grafiar el puerto, o sea, lo que es la rada de Puerto de Mahón, como la zona que está sujeta a la ley de puertos. Y la que no queda fuera. Y la otra que, ¿por qué no? Compatibilizar con actividades como la pesca recreativa de la gente del pueblo, de Escastell o lo que sea, ¿no? Fantástico, fantástico. Yendo al plato fuerte, nunca mejor dicho, que es la gastronomía, y qué mejor que hablarlo contigo. Como decíamos antes, en 2010 fundas Cómete Menorca. Hoy, 15 años después, que además estáis de celebración, enhorabuena a ti y a Sion, tu compañera de viaje en esta aventura. ¿Qué ha supuesto en todo este tiempo Cómete Menorca para vosotros y para la gastronomía de Menorca? ¿Y cómo surgió esa idea de crear esa plataforma que conectase con la gente lo que es la gastronomía local? Sí, como dices tú, la verdad es que nos ha reportado a nosotros a título personal, pero también a Menorca. Yo siempre lo digo, Menorca pues no es que le deba nada a Cómete Menorca, pero sí que hemos aportado producto gastronómico. Y bueno, empezó en el 2010 porque yo era aficionado a Cómete Mallorca, que era un portal de una guía de restaurantes, porque empezó como guía de restaurantes y yo, por mi afición a la cocina y tal, les planteé a la gente que llevaba Cómete Mallorca, les dije, ¿queréis que haga Cómete Menorca? Me gusta esto, tal y cual.
y lo pusimos en marcha en 2010. Al principio estaba yo solo y no me comía una rosca, pero me encontré a Sion, que es una vieja conocida porque es de Ciudadela, nos conocíamos de jovencitos. Al final, siempre lo digo, al final vino un maonés y se casó con ella y se la llevó para Mahón. Pero bueno, una relación muy buena con Lito y con su marido y tal, y Sion se unió al proyecto y fue cuando empezamos a crecer, porque ella tiene una capacidad comercial, etcétera, que yo no tengo. Yo tengo otras habilidades, pero no la comercial. Y nada, y fuimos creciendo como guía de restaurantes, y eso ya, pues bueno, no está mal que en Menorca haya una guía de restaurantes, pero el salto importante y que a mí me enorgullece mucho también es cuando entramos hace ya 6 o 7 años en el mundo de las experiencias gastronómicas, que por eso nos están llamando, nos están escribiendo cada día para hacer actividades inmersivas para conocer la gastronomía desde dentro, vivirla, experimentarla, conocer el producto, el productor. Todo esto lo ofrecemos nosotros a la gente que viene de fuera, a los de aquí también, pero los de aquí más o menos mucha gente ya lo conoce y bueno, y claro, 15 años de constancia diaria en redes sociales, en la web y tal, pues da sus frutos. Estamos súper contentos porque nos ha dado, aparte de que es una empresa que es muy sabrosa, sí, y divertida, ¿sabes? Claro, tratar con restaurantes, cocineros y tal, pues es divertido, aprendes cocina y tal y cual. Pero también hemos aportado producto turístico, producto gastronómico. Y a raíz de eso también, un tema que has comentado al principio, tanto Sion como yo fuimos muy promotores de Fra Roger, que es una asociación que nació hace unos 10-12 años y supuso un antes y un después en el mundo de la gastronomía en Menorca, porque levantamos todos los libros de recetas y tal y movilizamos a un montón de gente para dar valor a nuestra gastronomía. Miquel Mariano siempre lo dice, nosotros valoramos más lo de fuera y nunca hemos valorado lo suficiente lo nuestro. Quizá porque era muy cotidiano, o sea, lo que haces tú cada día en tu casa, pues le das el valor que es lo que haces siempre, ¿no? Pero claro, si piensas que el de fuera también le puede gustar, y eso siempre lo dice Miguel Mariano, que fue uno de los pioneros en un restaurante de recetas tradicionales y tal, y gente que venía de fuera a comer, ¿no? Y bueno, lo que decía, Comete Menorca es un proyecto que para nosotros es una joya y ha aportado mucho a nosotros y a Menorca, claro. Quizá Fra Roger se resume en eso, ¿no? En desempolvar esos viejos libros de recetas menorquinas. Hoy estamos enfrascados en buscar la evolución de la hamburguesa premium, ¿no? Que está muy bien, ¿no? O las pizzas. Hoy hacemos hamburguesa con ternera vermella menorquina. Efectivamente. Que esto está muy bien, pero también ha de convivir, ¿no? De dónde venimos y esa cocina tradicional, que creo que es un poco la esencia de Fra Roger, que es que no se pierdan esas costumbres, esa canagadet de Mariano, como apuntabas, y poder recuperar esos encuentros que hace poco, de hecho, hicisteis uno, recuperando esas recetas de antaño y devolviendo también a según quién ese paladar casi perdido y pervertido en los últimos tiempos, ¿no? Sí, lo que el movimiento, el fenómeno que se ha estado produciendo es que más que las recetas tradicionales ¿cuáles son las 7 recetas clásicas de Menorca? Sí, también. Pero lo que se ha fomentado muchísimo en los últimos años es el valorar el producto. Los nuevos cocineros, que sí que hacen un oliaigo a su manera y tal, y hay restaurantes que lo mantienen, lo que cuidan muy bien es el producto. No todos, porque claro, hay restaurantes que van a lo que van y bueno, igual no les interesa, miran la cuenta de resultados, pero bueno, también hay gente que ha entendido que el que viene de fuera quiere ver, quiere conocer producto, cómo lo elaboran, y hay muchísimos cocineros. Lo que más valoro yo es que la capacidad que han tenido muchos de ellos de, con el producto local, hacer buena cocina y alta cocina incluso, pero buena cocina sobre todo, ¿no? Transformándolo, poniendo el toque personal. Pues hay un movimiento muy interesante de cocineros que quieren mucho la cocina y la practican. Claro, porque quizás es uno de los retos, que esa innovación no vaya acompañada de perder cierta esencia ni cierto producto de antaño, ¿no? Seguramente será uno de los retos más complicados y seguro que ahí desde Fra Roger debéis apretar para que así sea, ¿no? En Fra Roger, como ejemplo, Fra Roger, el nombre viene de un fraile franciscano que en el siglo XVIII dejó manuscritas 209 recetas y lo convirtieron el Instituto Menorquí de Estudios en un libro. Fra Roger tomó el nombre de este fraile
y conseguimos que entre 40 y 50 recetas del libro escritas en menorquín antiguo, sin medidas, que no sabían muy bien cómo hacerla y tal, los cocineros las adaptaron, las estudiaron, las valoraron, las quisieron y las han estado poniendo en los restaurantes y bueno, y al final hicimos una labor divulgativa a través de medios de comunicación convencionales y redes sociales, que yo creo que muchísima gente a raíz de esto ha ido pensando, ostras, es que nosotros también tenemos una buena cocina, lo hacemos bien, y de cada vez hay más restaurantes que apuestan por esto y cocinan bien. Y el consumo de restauración en los últimos 10-15 años en Menorca se ha disparado de una forma, no solo en los visitantes, sino en el residente. Residentes de pequeños íbamos 2 veces al año a un restaurante. Y bueno, hoy en día hay muchísima oferta, muy buena calidad en muchos casos, y hay un poco de todo, pero hay un nivel muy aceptable, muy aceptable. Quizás es que la gastronomía también se ha convertido en un modo de vida, ¿no? En una experiencia. Vosotros mismos desde Comente ofrecéis experiencias gastronómicas, cenas a ciegas, donde experimentas descubrir qué estás comiendo sin verlo. Esto se ha convertido también en un aliciente, en un regalo de las Navidades, de un cumpleaños, una celebración. Yo creo que la gastronomía ha pasado quizá a una dimensión superior de lo que era antes, ¿no? Y enfocado al turista, existe un turismo gastronómico. Menorca se ha quitado esas coletillas de que era un lugar donde al turista si le podemos engañar y que nos pague más y ya turnará si vol, o al británico de turno. Yo creo que hay una conciencia, y eso es fruto de un trabajo muy importante del empresario, del hostelero, del restaurador menorquín, que apuesta por la calidad en Menorca, ¿no? Y el cambio del turista también ha favorecido esto, porque es más exigente. Eso pasa en general, ¿eh? Cuando viajas, yo también cuando viajo busco la autenticidad, y sobre todo en gastronomía, que es la parte que me interesa, y en otras cosas. Yo creo que Menorca todavía no diría yo que es un destino que la motivación primera de viaje es la gastronomía, porque es más la naturaleza, las playas, todavía esto se tiene muy en cuenta, pero la parte gastronómica de cada vez es más importante, lo notas. Nosotros tratamos con mucha gente y después de esto la gente está dispuesta a pagar cuando está aquí de vacaciones para que le ofrezcas una experiencia enriquecedora, y se van todos contentísimos y sorprendidos muchas veces de qué es lo que tenéis aquí, de qué producto más bueno, cómo cocináis y tal, ¿no? Y bueno, y eso hay que potenciarlo, conservarlo, y bueno, es una labor que hemos hecho entre todos, porque Fra Roger empezamos unos cuantos, pero al final fue un montón de gente que se puso a trabajar en esto y se motivó y continúa motivada. Y a mí también siempre destaco que me encanta ver la gente joven, gente que está estudiando cocina, restauración, etcétera. Hay muchísima gente joven, muchísima, que le encanta el producto, le encanta la cocina menorquina y son muy vocacionales. Y eso es o sea que yo creo que hay futuro, hay cantera. Sí. ¿Qué papel juega en toda esta evolución el producto local de Menorca? Porque también es verdad que ha habido alguna corriente que dice, lo hemos incluido en la gastronomía, en ese reclamo para el que viene de fuera, en los agroturismos, en los restaurantes de Menorca, pero puede haber un miedo a que también los sobrecostes, la dificultad de acceder a cierto producto, hagan casi que ese producto local llegue a ser inaccesible para las casas menorquinas, ¿no? Para los domicilios, casi es más fácil hoy irte a Mercadona a comprar un tomate que ir a esa plaza o en los mercados de Ciutadella a comprar también esa bolsa de la compra. ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, no hay tanta diferencia, ¿eh? Ya no, ¿eh? No hay tanta diferencia, no. Es verdad que a veces es una cosa que todos pensamos, y claro, es mucho más caro lo de aquí, y es verdad en parte, ¿eh? Pero de cada vez se está poniendo más, porque se están profesionalizando más y mejor el productor. O sea, el productor, al final, yo siempre digo, el país es muy buen país, pero a veces necesita ayuda o necesita alguien que comercialice, que empaquete bien, que presente bien las cosas, que le dé salida en el mercado. Un país sabe lo que sabe, porque toda la vida lo ha hecho y claro. tal, pero después tiene que haber cooperativas, tiene que haber empresas que lo pongan en el mercado y a precios asequibles y tal, y eso se está produciendo. Y bueno, siempre decimos que claro, lo de aquí si tiene más calidad y eso lo entiende el turista, pues lo paga. Lo paga de eso más lo paga. buen gusto. Para que no nos engañemos, aquí el consumo de producto local no es mayoritario en el sector turístico, hay muchísimo negocio, sobre todo de urbanización y tal, y hoteles que bueno,
la cuenta de resultados también es importante. La empresa es la empresa y bueno, y sí que es verdad que en el mercado internacional o nacional encuentras cosas muy económicas, mucho más económicas que si comprarlas aquí. Pero no ofreces lo mismo, ni al mismo precio ni nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que la corriente, o sea, no vamos a menos en ese sentido, vamos creciendo en porcentaje de consumo de productos de aquí. Sí, y en conciencia seguramente. En conciencia también, sí. Y eso también es, antes en el tema político decíamos, habría que enseñar en las aulas a valorar según qué cosas de la vida pública y de la gastronomía también. Se hace, porque se hace mucho con las tradiciones, se celebra y se enseña en la escuela sus fiestas de San Juan y no sé qué y tal, y muchas tradiciones, y la cocina también, pero tendría que ser mucho más, ¿no? Sí. Tendría que... Es un mundo donde cada vez se come peor, es más fácil y más barato comer un ultraprocesado que irte a comer algo sano y bien elaborado, ¿no? Y es más cómodo, claro, la gente joven, hay mucha gente que todavía, pues claro, evidentemente es más cómodo. En el supermercado ves poca gente de 17, 18 años. Muy poca. No, o sea, no en el mercado de esa plaza, en el mercado local. Los ves más en las grandes superficies, pero eso hay que trabajarlo, porque bueno, ellos al final serán los que apostarán por eso como consumidores y como empresarios en algunas ocasiones. Así es. Volviendo al principio con el nacimiento de Cómete Menorca, quizá ha ido de la mano, quizá una consecuencia de ello también, en el crecimiento y la exportación del modelo gastronómico de Menorca, del conocimiento. Hoy no es extraño que un queso de Mahón se encuentre en Nueva York, en Londres, en Asia. No es solo de Mahón. No, de Mahón es la denominación de origen, que antes lo hemos hablado y no se me enfade nadie. El queso de Menorca, denominación de origen. Lo encuentres en casi cualquier lugar del mundo. También tendrá algo que ver ese buen trabajo que se ha hecho en esos últimos años para posicionarnos en un lugar donde hace tiempo quizá era inimaginable pensar en esa proyección del producto menorquín, ¿no? Sí, efectivamente. El queso es uno de los grandes ejemplos porque es un producto que es de fácil distribución en el exterior. Claro. Hay otras cosas que son más complicadas de exportar, ¿no? Y tienen un consumo más local, pero el caso del queso es muy significativo, que es verdad que se valora muchísimo, se valora fuera y se vende en muchísimos sitios, ¿no? Se ha hecho un buen trabajo en ese sentido y bueno, no sé si hay otros productos que también podrían exportarse, pero no es tan fácil como en el caso del queso, que es muy manejable, es muy exportable y muy valorado, porque se han hecho muy buenas campañas y porque bueno, en Mallorca y en muchos sitios de España el queso Mahón, todavía en las cartas, pero formatge mahonès, que es queso mahonès, pero bueno, es igual, vendemos. Me sorprendió porque hace poco estuve en un hotel de dentro de Palma, cerca de Jaume III, y en el desayuno había queso de Mahón, no queso de Mallorca, queso de Mahón, ¿no? Me sorprendió gratamente, ostras, no sé, me parece ya más lógico promover un queso mallorquín. Los mallorquines no están muy orgullosos de su queso. Había el queso mahonés como un referente, dentro sí que la sobrasada era de Mallorca, que ese es un debate que no abriremos, pero que está ahí, pero es verdad que el queso me sorprendió gratamente el hecho de que era de Mahón. Porque es verdad que los mallorquines lo valoran muchísimo y claro, lo ponen porque saben que la gente lo conoce. Claro. Le ponen queso Mallorca, pues nadie lo conocería. En cambio ponen queso Mahón y utilizan Mahón porque es más conocida la marca Mahón que Menorca. Exacto. Por supuesto, ¿no? Pero sí, que es muy habitual en Mallorca ver y después está el choriguer, el gin, también es otro producto que es muy exportable y también funciona muy bien, y sobre todo en Mallorca, por supuesto. Yo en los bares en Mallorca digo, no tienen choriguer. Apunta. Luego en 2022 Menorca logra el galardón de región gastronómica europea. ¿Qué supone recibir ese premio a la gastronomía y ese título? Porque también hubo alguna corriente que decía que no se supo tampoco aprovechar quizá al máximo, que fue una ocasión perdida para Menorca porque lograrlo no fue fácil, pero luego no se supo vender bien. ¿Qué supuso ese título para la isla? Yo estoy de acuerdo en que no, ha sido una oportunidad perdida, ¿eh? Ha sido una oportunidad perdida. Al final, cuando te dan un galardón como este, refuerza la autoestima, el orgullo, dice, ostras, pues nos han reconocido unos valores y tal.
pero eso era la oportunidad para... Después, ¿no? Para después continuar apostando por la gastronomía, porque era un escenario, una plataforma, una manera de proyectarte en distintas zonas de Europa, empezar por ahí, pero claro, eso tenía un efecto que se extiende. Yo creo que ha perdido fuelle la energía de la Menorca, región europea de la gastronomía, ha perdido fuelle, ha perdido energía y ha perdido una oportunidad. Porque al principio sí, se motivó muchísimo, incluso se implicó todo el sector público-privado y tal, y ahora... Toni, no quiero terminar este encuentro sin lanzarte dos preguntas. Si mañana fueras presidente del Consell Insular o del Govern Balear, ¿cuál sería tu primera gran acción como presidente? Uf, complicadísima esta pregunta, ¿eh? Complicadísima. Bueno, yo como he dicho antes, intentaría llegar a acuerdos, eso sería mi máxima, ¿eh? Me sentaría con todos los grupos políticos, tanto del Consell como del Govern, para pactar 3 o 4 proyectos para la isla básicos, ¿no? De futuro. O sea, yo cogería a alguien que nos ayudara a ver un poco por dónde pueden ir las tendencias y darnos un poco la visión de futuro, lo que decíamos de anticiparnos y coger un camino que nos adelante a los demás, ¿no? Jimmy Pons siempre lo dice, si eres el primero, eres el mejor. Ya te seguirán luego, ¿no? Y eso con consenso, pero con gente que sepa y que te asesore bien y que te dé esa visión de futuro, y después, pues con toda la estructura de personal y tal, pues trabajarlo, ¿no? Pero la parte estratégica para mí es muy importante en política, ¿no? Qué bueno. En Mallorca tienen Escruce, esas 3 torres, Sa Premsa, Dins Antitaura, infinidad de grandes restaurantes, pero en Menorca tenemos a Calucha, que nos acompaña hoy desde aquí, Esmolí de Racó, Sa Llagosta Fornells, El Rais, Campota, infinidad de restaurantes. Aquí te has de mojar. ¿Dónde se come mejor? ¿En Mallorca o en Menorca? Bueno, en Mallorca hay muchísima más variedad y hay sitios en los que se come muy bien, pero yo no lo cambiaría por Menorca, ¿eh? Yo en Menorca hoy en día se come muy, muy, muy bien. Hay mucho y muy bueno para elegir. Y podemos no competir, porque no se trata de competir, pero no tenemos mucho que envidiar a Mallorca, ¿eh? No tenemos mucho que envidiar a Mallorca. Mallorca lo que hace muy bien es esos restaurantes, algunos los has mencionado tú, de cocina mallorquina, que eso lo cuidan mucho y tiene mucho éxito. Y aquí tenemos otro modelo, no tenemos tanto esos restaurantes grandes de cocina mallorquina, de los 7 platos clásicos y tal, pero sí que tenemos muy buenos cocineros, muy buen producto y mucha variedad y mucha calidad para elegir, muchísima. Y con esto y termino, ¿quién ha sido el cocinero que quizá te ha sorprendido más últimamente en Menorca? Y la apuesta, el formato, el restaurante, que Menorca ha abierto muchos y muy buenos en los últimos tiempos, pero ¿cuál sería ese, por destacar a uno? Sé que es difícil porque hay muchos son amigos, muy buenos, pero ¿cuál sería esa apuesta quizá rompedora, distinta, sorprendente que encuentras hoy en Menorca? Sí, bueno, yo soy un admirador del restaurante Canapilar, de Víctor Lidón, es un chaval relativamente joven, pero hace una apuesta muy interesante fusionando la cocina que ha aprendido él en los sitios donde ha estado con el producto de aquí. Es uno de los referentes para mí en la cocina que hoy en día se puede disfrutar en Menorca. Pero como dices tú, es dificilísimo porque a mí me gustan muchísimas cosas, pero este es el que siempre tengo en mente de lo que a mí me gusta encontrarme en un restaurante, ¿no? Qué bueno. Pues hasta aquí, Toni. Ha sido un auténtico placer. Entre otras cosas, me ha entrado hambre, aparte de haber aprendido mucho después de esta charla contigo súper ilustrativa. Daría para mucho más. Volveremos aquí a tomarnos, ¿por qué no?, una paella. Eso sí, quedamos emplazados a comer algo aquí en la cueva. Muchas gracias por tu visión, por tu honestidad y transparencia y por acercarnos un poquito más la gastronomía y esas experiencias políticas y empresariales que has vivido en Menorca. Pues ha sido un gustazo, encantado y muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima. Venga, gracias.